Buenas, mi nombre es Luis Rubiano. Vamos a analizar las situaciones de las tres prácticas. En primer lugar, tutor, acá el documento es el siguiente, pero cuando ingresamos a MATLAB, lo que nos sucede es que se van a generar cada vez que ingreso valores distintos. Entonces, cuando generamos esos valores distintos, les va a cambiar el experimento. Entonces, acá está el ejercicio que se pidió generar un experimento aleatorio. Acá ingresamos el valor del documento. Estos son los números que tenemos. Vamos a ponerlos acá y le damos enter. Entonces aquí tenemos los datos, generamos dichos datos y aquí tenemos nuestros valores. Ya, entonces, como son aleatorios, van a cambiar. Acá teníamos 1.21 y 2.97 y pues acá todo cambió. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, vamos a trabajarlo con lo que sí hicimos. Nos van a pedir hallar la frecuencia umbral, función de trabajo, material usado, entre otros elementos. Y para ello, pues, usamos los valores de simulador para calcular la función de trabajo. Es la constante de Planck multiplicada por la frecuencia umbral. Para nuestro caso acá el simulador era 1,21. Entonces acá vimos que es nuestra constante de trabajo es 5,0004, prácticamente 5. Entonces lo colocamos acá. Nos dimos cuenta también que ajustamos la frecuencia incidente. Esa frecuencia incidente pues nos dio unos valores que lo movimos un poco para poder que fuera un poco más grande que la que está acá, es decir, colocamos el valor. En este caso, si vamos al simulador, nuestra frecuencia incidente acá sería 1,73. Entonces uno aquí podría colocar, siguiendo la labor de 1,43 nuestra frecuencia umbral. Esa frecuencia la puedo poner acá, que sería una frecuencia un poquito más alta. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestra función de la frecuencia umbral, la función de trabajo. Entonces, aquí está. Ahora vamos a ver la función de trabajo que se hace. Entonces aquí 2.4 y pues según eso íbamos escogiendo el material que necesitábamos. Aquí fue entre más oscuro, más claro, entre más se parezca el color que tenemos va a ser el elemento. Aquí pues podemos ver que pues estamos hablando del sodio, ¿ya? Entonces, o del potasio. Entonces digamos que la función del trabajo era 2.34. Entonces así fuimos como ingresando los valores que nos habían dado, ¿ya? Bueno, entonces hallamos los valores de esto, calculamos la energía máxima transmitida, la velocidad del electrón, y el potencial de frenado, que ese potencial de frenado es el voltaje necesario para poder que los electrones dejen de transmitirse. Eso lo podemos ver acá cuando hablamos de esa parte de la intensidad. Aquí están generando esto. Cuando yo le coloco un potencial de frenado, lo que voy a tratar de hacer es, quitamos los letreros, el potencial de frenado lo que hace es esto. Aquí están corriendo los electrones, pero cuando el potencial de frenado es el adecuado, lo que va a suceder es que esos electrones dejan de estar haciendo la transferencia de un lado, sino que se devuelven o prácticamente ya se detienen, no se transmiten en el espacio del experimento. Entonces aquí podemos ver que la práctica se completó. No entiendo aquí la velocidad, son las mismas que se ingresaron o se calcularon. Aquí hemos calculado una velocidad de 160.091 metros por segundo. Ya, acá está el número y no seguía estando en verde, por más que la cambiáramos no estaba dando en verde y ese valor no funcionaba, pero el primero cambió a verde. Luego cuando lo coloqué acá y moví la velocidad para encontrar el potencial de frenado, la velocidad cambió aquí otra vez a rojo, pero el potencial de frenado estuvo. Identifiqué el material que se está usando, que era el calcio para este ejercicio, y pues aquí estarán los valores. Ya se identificó el material. Bueno,
Vámonos para otra parte. En esta parte, un análisis crítico más es que el método de acción ecuaciones físicas, el efecto fotográfico es más confiable. Bueno, vámonos al IBM Quantum. ¿Qué pasa con el IBM Quantum? Acá pues vamos a ingresar al simulador. Había que familiarizarse con el uso de este mismo, pero hay que tener en cuenta que aquí hay una función x, pero esta nueva versión no me permite usar x, entonces usaba la doble raíz para hallar a x. Para poder hallar la x, la de Pauli x. Luego de ello, pues he seleccionado estados entrelazados. Con estados entrelazados nos permite hacer la siguiente compuesta. Vamos a usar una compuesta Harman en el QB0, una compuesta NOT, un control en el QB0 y en el QB1. Y lo que hemos usado fueron dos compuertas, es decir, que es menor a 5. El diagrama o el que usamos está acá. Acá tenemos nuestro... Es más, acá teníamos las mediciones que podían hacer. Un Z1 y un Z2. Aquí tenemos la Harman, la X y la Y, viendo esos son los estados que tenemos acá, las esferas. Entonces aquí tenemos, esta es el valor de entrada, que era 0, 0. Vamos a hacer el ejercicio 0, 0, entonces sería, aquí ingresamos 0 por acá, 0 por acá. Luego tendríamos, según el esquema, la de Hackman. Y sería algo así, la de Harman, aquí está. Esto la podemos quitar, esta la podemos quitar, quitemos esta, quitemos este de aquí. Ahora coloquemos el de este punto acá, aquí está. Tenemos la compuerta NAT. Y pues ahora sí veamos qué es lo que sucede con las mediciones. Midamos uno acá, aquí podemos ver los estados, podemos las esferas, podemos ver la probabilidad, incluso aquí están las probabilidades de que ocurra 0, 0 o que ocurra el 1. Acá tenemos nuestra esfera de igual manera, podemos ver los ángulos de fase y las probabilidades de ello. Aquí estaría nuestra... lo que hace es un estado de Bell, donde se está viendo que se producen los estados individuales, lo que confirma que hay un entrelazamiento cuántico. Nuestras probabilidades. Entonces es un circuito de IBM. Usamos dos compuertas, una H y una CNOT. La ejecución con los 1024 muestra que la probabilidad aproximadamente son iguales para ambos estados, tanto para el 0, 0 como para el 11. Aquí podemos ver que las dos probabilidades son prácticamente la misma cuando usamos 1024 shots. Cuando vemos la esfera de Bloch, podemos observar que el QB entrelazado es esta ecuación cuántica que tenemos y nos piden calcular la probabilidad para 0, 1, 2 y 3 en nivel cuántico, y tenemos que tantas probabilidades son 5, 0, 0 y 0,5. Lo mismo que se ha mostrado acá en el diagrama, que son 0, 1, aquí son 0.5, en estas dos entradas es 0, pero para la de acá es 5. Está coherente con lo que nos ha solicitado en esta cuenta. Finalmente, ahora vamos a ver el análisis de la parte importante del efecto cuántico en túnel. Entonces, para ello se nos pide manejar el simulador del pH. Entonces vamos acá, ingresamos al simulador. En el simulador pues nos van a pedir varias configuraciones distintas. Entre ellas voy a elegir una para pues verlo. El potencial, la barrera potencial es de 0.8. que lo importante, vamos aquí donde dice, y primero mostramos los valores de la energía y mostramos la tasa de rechazo y la tasa de transferencia. La tasa de transferencia se refiere a la cantidad de esta función de onda que puede pasar. La referencia es este túnel o esta barrera, cuánto devuelve. Configuramos la energía, tenemos que la energía media es 0.8, ¿sí? Que es el valor de la longitud de onda que va a ingresar, y vamos ahorita a empezar a mover el ancho de banda. El ancho de banda es 1, tenemos que la incidente es 0.5, entonces aquí 0.5. Vemos acá entonces que tenemos, según el experimento, tenemos una tasa de
la barrera. Esta barrera es decir que el 97% puede pasar, pero el 0,3% de los electrones van a quedar atrapados. También ocurre acá cuando vamos a calcular esta acá, cambiamos a 0,96. Veamos la longitud de onda, ya no 0,5 y no 0,96, es decir, que es más grande que el valor de acá. 0,96. Listo, 0,96. Veamos qué sucede con nuestra transferencia. Entonces 0,96, es decir, la barrera es más alta, y como es más alta, entonces la longitud de onda casi no va a poder pasar toda porque se va a chocar y se va a volver, que es lo que parece. Entonces aquí sé que la reflexión es de 0,96, mientras apenas va a pasar una tasa de transferencia de 0,4, apenas el 4% de la longitud de onda va a pasar. Ahora también teníamos donde eran iguales, pero el ancho va a disminuir a la mitad. Entonces el ancho de banda lo disminuimos y que la longitud de onda incidente y tanto el ancho de la onda sean lo mismo. Entonces aquí encontraremos, vamos a ver, encontramos que casi 50-50 de probabilidad de pasar. Aún así, tanto la altura como la longitud de onda incidente son muy similares. Finalmente tenemos que la longitud de onda son iguales, pero va a ser mucho más grande el ancho de banda. Entonces aquí terminemos con el ancho de banda que sea 2, o sea, es más grande incluso que al inicio. Ya, reflexión del 95 y el 0,4, es decir que entre más grande se va haciendo, podemos estar viendo que está pasando más tasa que la anterior. Pues podríamos explicarlo así, digamos lo que pasemos ahorita uno más grandecito. Observe que entre más grande, entonces no es, digamos, directamente, sino que tiene un comportamiento totalmente, digámoslo, aleatorio, o que si yo lo hago más ancho, pues obviamente va a ser más difícil que el electrón se pase, entonces va a quedar estancado en esa zona. Eso es como la parte de lo que teníamos con respecto a lo que se hizo dentro de las tres prácticas posibles, resumiendo las tres unidades dentro del curso.